¿Qué tal, amigos de Data Viajeros? En esta oportunidad, si estás por viajar o pensando en visitar Buenos Aires, en este video te cuento cómo está funcionando en el contexto del COVID uno de los paseos de compra más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, las Galerías Pacífico, junto a la tradicional calle peatonal Florida. También te voy a explicar cómo se recupera el tax del 21% y te voy a dar tips de cómo aprovechar la devaluación de la moneda del peso a tu favor. En 5 minutos te cuento todo. ¿Entramos? Como siempre, nos podés seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y obviamente en YouTube. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Gracias. Antes de ingresar a recorrer el shopping por dentro, te cuento una breve reseña histórica de las Galerías Pacífico. Estas se construyeron en el año 1894, época dorada de la Argentina, donde Buenos Aires competía con grandes ciudades como Londres, Nueva York, París, y como no podía ser menos, se construyó un paseo de compras a la altura de las circunstancias de aquel momento. Fue construido y dirigido por el arquitecto Roland Le Bachet y su estilo fue neo-renacentista. Desde siempre estuvo ubicado en la céntrica avenida Córdoba y Florida. Y bueno, ahora sí, los invito a que juntos ingresemos a visitar el shopping. Hola. Hola. Gracias. Este shopping, las Galerías Pacífico, cuenta con una superficie de 11.000 metros cuadrados y cuenta con 150 locales comerciales. Este paseo de compras es una gran combinación de shopping más arte. Observen lo que son estos magníficos murales del techo. Bueno, como lo habrán notado, no hace falta mencionar que estamos en plena época navideña. Los hermosísimos murales de la cúpula fueron realizados en el año 1946 por un grupo de 5 pintores argentinos. Y como es tradición, todos los años una marca importante colabora con el armado del arbolito de Navidad. Bueno, los dejo para que disfruten de estas increíbles imágenes. Esta es la parte céntrica del shopping y estos son los hermosos murales del techo. Cuando puedan visitar este paseo, tómense un cafecito acá alrededor de la fuente, donde está el arbolito. Y yendo a otro sector del paseo, observamos el patio de comidas, el que se vio afectado por el contexto del COVID en cuanto a su ocupación normal. Podemos ver la comparación previa a la pandemia. Si sos extranjero no residente, aparte del beneficio del cambio de moneda a favor, podés sumar también el reintegro del 21% del IVA, siempre y cuando compres en comercios adheridos con este logo. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, te lo cuento en los siguientes pasos. ¿Qué necesitas? Bueno, en principio la tarjeta comprobante o el pasaporte que tenga el sello de entrada legal al país. Y muy importante, cada vez que haces una compra tenés que exigirle al vendedor que te dé una factura original tipo B+
el cheque por el valor del reintegro. Con todas las facturas tipo B que juntaste, más los cheques por reintegro, al final del viaje, en el aeropuerto de salida del país, presentar los mismos en la aduana. Y tenés 3 formas de cobrarlo: en efectivo, un reintegro a tu tarjeta de crédito o enviarte un cheque a tu cuenta bancaria del exterior. Hacemos una última pasada y nos dirigimos hacia la calle peatonal Florida. La calle Florida, desde los inicios de la ciudad, fue siempre considerada el área comercial más importante de la ciudad. Su extensión es de 11 cuadras y pasó a ser, en la actualidad, el paseo preferido y obligado de los turistas. Vamos a caminar un poquitito para ver cómo está hoy, a diciembre de 2020, la peatonal Florida. Cómo están sus negocios, su gente, su realidad. La realidad es que hace no más de 2 meses atrás, la peatonal Florida era una lágrima, un desierto. Pero a partir de mitad de noviembre aproximadamente y primeros días de diciembre, la peatonal empezó a recobrar un poquitito de su vida y ritmo habitual. La mayoría de los negocios ya están abiertos y todos están, obviamente, en base al contexto, ofreciendo descuentos, promociones, liquidaciones, en fin, tratando de poder sobrellevar y terminar este año de la mejor manera. Pero bueno, estos son beneficios para los turistas que nos visitan. Y para lo último te dejo un tip muy importante, y es que si es la primera vez que venís a Buenos Aires, no tenés que pagar tus compras con tarjeta de crédito, solamente con efectivo cash. ¿Por qué? No es que no puedas pagar con tarjeta de crédito, el punto es que no te conviene. Lamentablemente en Argentina hay varios tipos de cambio. Si eliges pagar con tarjeta de crédito, el cambio que se te va a aplicar es el cambio oficial, que hoy, al 11 de diciembre, por cada dólar te pagarían 81. Pero existe un cambio mucho más conveniente, que es el cambio libre o denominado Blue, que es el que puedes conseguir a través de un taxista, el conserje del hotel, y paga mucho más. Acá vas a ver la diferencia. Mientras el cambio oficial te pagaría 82 pesos por cada dólar, en el cambio libre te pagarían 142. Estamos hablando de un 75% más que te van a pagar por el mismo billete. Gente linda, es el deseo de Data Viajeros que tengan una muy feliz Navidad y que por favor termine lo más rápido posible este año de terror. Bye bye, adiós.